bien. Bueno, pues vamos al lío. Buenas tardes a los socios del club, a los que han venido atraídos por la conferencia, invitados por el club. Hoy tenemos el honor de invitar a la conferencia que, bajo el título La familia en la Constitución Española, será impartida por el ilustrísimo señor don Francisco Sánchez Gálvez, magistrado de la Audiencia Provincial de Granada, sección quinta. Es un tema que ahora mismo está en el candelero, puesto que el tema de familia, con todos estos requisitos, cambios, historias que se pretende hacer, pues claro, está afectando a veces al corazón de la misma familia. Entonces yo creo que el club ha considerado pertinente, la Junta de Gobierno, que se trate este tema por una persona que su especialización ahora mismo dentro de la audiencia y de la sección quinta es el área de familia. Así que para hacer la semblanza del ilustrísimo señor don Francisco Sánchez Gálvez, nuestro secretario Manuel Morales va a comenzar en este momento. Muy bien, muchas gracias, presidente. Don Francisco, bienvenido y muchas gracias de antemano. Me corresponde con enorme satisfacción pues efectuar la semblanza y referirme al currículum de nuestro ilustre conferenciante, don Francisco Sánchez Gálvez. Me pone aquí nacido el 30 de abril del 61. La verdad que siendo tan joven, pues puedo decir con absoluta tranquilidad el tema de la edad. Es magistrado, como ha dicho nuestro presidente, de la Audiencia Provincial de Granada, sección quinta, con competencia exclusiva en Derecho de Familia. Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, promoción 79-84, e ingresó en la carrera judicial en junio del 87. Los destinos anteriores que ha tenido como titular del Juzgado de Distrito de Caravaca de la Cruz, Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 3 de Motril, Primera Instancia 11 de Granada y la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga. Es magistrado desde diciembre del año 89, ha sido ponente en diferentes cursos de formación de jueces y magistrados, de secretarios, en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, en el Colegio de Arquitectos Técnicos y Aparejadores, Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Registradores de la Propiedad, Escuela Judicial y cursos del Consejo General del Poder Judicial. También ha sido ponente en diferentes cursos en el Colegio de Titulados Mercantiles, en el Colegio de Abogados de Cádiz, en los colegios de médicos de Granada y de Málaga. Director también de distintos cursos y grupos de trabajo del Consejo General del Poder Judicial. Tiene, entre otras publicaciones, las realizadas en el Boletín del Colegio de Registradores de España, en la revista Plaza Nueva y en Folio Registrar. También ha publicado en el Centro de Estudios Registrales de Andalucía Oriental, en concreto Viada Premio de la Nueva Ley de Enjuiciamiento y la revista Actualidad Civil. Ha llevado a cabo tutoría de jueces en práctica de la Escuela Judicial, ha sido coordinador territorial en Andalucía Oriental de dicha Escuela Judicial para prácticas tuteladas de los alumnos, delegado del decano para la jurisdicción civil en los juzgados de Granada, magistrado juez decano de Granada entre los años 2009 y 2013. Actualmente, como digo, magistrado titular de la Audiencia Provincial de Granada, sección quinta, desde febrero del año 2020. Bienvenido, de nuevo el agradecimiento del club por tu ofrecimiento y por estar aquí con nosotros. Estamos deseando de oírte y sobre todo con los temas de actualidad que representa el derecho de familia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Para mí es un honor estar aquí y lo único que espero es no decepcionar del todo al público asistente con la competencia que hoy teníamos de tantos eventos concurrentes en Granada. El tema de familia es un tema hasta políticamente complicado, pero ustedes me perdonarán que, como verán, mi posicionamiento constitucional, y lo cual no quiere decir que ni esté de acuerdo con todo lo que dice el Tribunal Constitucional, ni estemos obligados tampoco a estarlo todos los demás, ¿no? Sino que pretendo darles una noción de cómo yo veo el concepto de familia en nuestra Constitución, el sentido integrador y abierto que tiene. Y agradezco personalmente a la Junta Directiva del club
que haya pensado en mí, porque soy un humilde magistrado, además recién llegado casi a esta jurisdicción. Eso sí, lo que tengo es la fe que suele caracterizar a los principiantes, así que eso sí, pondré toda la pasión de la que soy capaz en el tema que me toca tratar. Y si me lo permite, me voy a poner de pie, por ser para mí más cómodo, para leer. No es mi costumbre, pero es un tema tan complicado que me van a perdonar por leer la conferencia. Muy bien. Es para mí, a la par, un honor y una responsabilidad que hayan aceptado que pueda dirigirme a ustedes en este foro y hacerlo además de la mano de una persona del prestigio profesional y personal de mi amigo Paco Martín. No creo que tenga ningún sentido hacer un panegírico de la Constitución española ante quienes integran una institución cuya esencia entiendo que es la identificación con el texto y el espíritu de nuestra norma fundamental de convivencia. Pero me van a permitir que comparta con ustedes una convicción que anida profundamente entre mis pensamientos. Yo nací, como ya se ha dicho, en 1961, en una pequeña aldea de esta nuestra vega, trenzada por el río Genil a lo largo de eones geológicos. Fue una de aquellas villas nuevas, nacidas al albur de contiendas entre los habitantes de esta península, a los que separaban las distintas religiones que les inspiraban y a los que unían ese amor primario que los humanos sentimos por la tierra que nos vio nacer y que se ha regado con la sangre y las lágrimas de nuestros antepasados. Esa villa fue puesta bajo el señorío de don Francisco de Mesía y a principios del siglo y a mediados del siglo XX, cuando yo nací, como si la historia casi hubiese pasado de largo, seguía siendo uno de aquellos pueblos de la España rural, ennegrecido por los lutos, diezmado por la emigración, aplastado y deprimido por las obsoletas rutinas educativas y políticas de la dictadura. Pero murió el dictador, sus instituciones se diluyeron como el barro y mi generación ha tenido la suerte de vivir la transformación de ese entramado social y político autocrático en una sociedad abierta, moderna, diversa y tolerante. Yo no pertenezco a la élite intelectual y política que pilotó ese cambio, pero me siento humildemente orgulloso de mis 35 años de ejercicio profesional, convencido de los valores fundacionales del Estado social, democrático y de derecho, y todavía tengo fuerzas para defenderlo de los radicalismos de distintas raíces y orientación que coinciden en banalizar y desprestigiar el periodo que sin duda ha sido el de más luz de la historia de España, por muchos que hayan sido los reveses, desaciertos, adversidades y sufrimientos cuyas sombras inevitablemente también nos han acompañado. Pero para no extenderme más en este desahogo, permítanme que termine compartiendo el sentimiento de rebeldía que me inspira ese acoso a la democracia rectamente entendida que sufrimos en este siglo del rencor por parte de aquellos que por distintas motivaciones o inclinaciones se encuentran incómodos en el debate civilizado y la convivencia entre posturas, experiencias, expectativas, culturas o modos de vivir diferentes y pretenden imponer la uniformidad y la homogeneidad sustentadas en nostalgias restauradoras o ficticias mitologías. Como dice Maurice Maeterlinck en su raro y hermoso libro sobre la vida de las abejas y el espíritu de la colmena, llegados a un punto de la vida, hallamos más placer en las cosas verdaderas que en las impresionantes. No se puede permanecer callado y pasivo ante esta nueva ola de autoritarismo que orada a la democracia y al Estado de Derecho y sus instituciones. Y en unas breves líneas me propongo intentar acreditar que nuestra Constitución,
quizá precisamente inspirada en la reacción contra aquella moral monolítica y atrasada que constreñía nuestra sociedad, fue capaz de dar cabida a un concepto de familia abierto y contemporáneo, adelantando las bases que han dado acogida a esa realidad plural que supone esa célula de convivencia sobre la que se erige cualquier ecosistema social. Sostiene Díaz Picazo que no es en principio función de las declaraciones de derechos preconfigurar los rasgos básicos de la sociedad. Su función primaria es más bien proteger a los individuos frente a los abusos de poder de los gobernantes y servir de barrera que proteja a la sociedad contra sus extralimitaciones. Toda la tradición del constitucionalismo se apoya en la creencia liberal democrática según la cual la sociedad no debe ser dirigida por el Estado, sino que ha de desarrollarse de manera básicamente autónoma. No obstante, la mayor parte de las declaraciones de derechos recogen también algunos derechos fundamentales cuya finalidad primaria es precisamente proteger ciertos elementos de la sociedad misma. En esa línea, señala Javier Carrascosa González que el concepto de Constitución tiene también una acepción civil y social, porque contiene las reglas supremas que garantizan y permiten el correcto y ordenado funcionamiento de la sociedad civil y de las relaciones entre los ciudadanos particulares entre sí. Esto es lo que ocurre con los derechos fundamentales en materia de familia, porque no se trata solo de que la Constitución considere que esta institución debe ser puesta al abrigo de eventuales agresiones de los poderes públicos, sino que estima que es presupuesto indispensable de una sociedad libre y por ende del correcto funcionamiento de la democracia misma. En la Constitución española, los derechos relativos a la familia se hallan, por un lado, en el artículo 32, que consagra el derecho a contraer matrimonio, y por otro lado, en el artículo 39, que establece, entre los principios rectores de la política social y económica, ciertas normas y principios tendentes a dotar de protección constitucional a la familia. El artículo 32, en su apartado primero, dispone que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, manifestándose en parecido sentido el artículo 12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El derecho fundamental a contraer matrimonio es básicamente, por tanto, una libertad o derecho de autonomía personal, con una faceta positiva consistente en el derecho de casarse sin más limitación que los supuestos justificados, y una faceta negativa consistente en no casarse si uno no lo desea hacer, lo que nos puede parecer algo básico y elemental, si bien no está presente ni en todas las culturas ni los ordenamientos jurídicos contemporáneos. Es problemático, sin duda, el establecimiento de los límites constitucionalmente admisibles al derecho a contraer matrimonio, y podemos considerar claro el posicionamiento constitucional en el sentido de dejar un amplio margen al legislador en la apreciación de esos límites, estableciendo el apartado segundo, eso sí, un principio de reserva de ley para la regulación de las formas de matrimonio, la edad y la capacidad para contraerlo, del ordenamiento de los derechos y deberes de los cónyuges y de las causas de separación y disolución y sus efectos. Hay límites que parecen elementales, como lo son los casos de la infancia, la poligamia o el incesto. Sin embargo, esos límites no están tan claros cuando de otras limitaciones se tratan, y hemos tenido ejemplos en los supuestos de transexualidad y homosexualidad. Por otra parte, ninguna duda cabe de que se puede crear una familia por vía de adopción y que las nuevas técnicas de reproducción asistida han modificado radicalmente el significado del concepto de procreación. Cuando el artículo 32 usa la expresión formas de matrimonio, se refiere a la ceremonia o forma externa, a lo que da cobertura el artículo 16.3 al establecer las relaciones de colaboración
entre el Estado y las confesiones religiosas. De modo que el consentimiento puede prestarse siguiendo los ritos y normas de las mismas, con idéntica eficacia que si se celebrase con arreglo a lo establecido en el Código Civil. Pero la forma de celebración no trasciende al régimen jurídico sustantivo del vínculo conyugal, puesto que debe ser unitario, y así se desprende del propio artículo 32, que remite a la ley para la regulación de sus elementos esenciales, lo que implica que el legislador español no puede delegar dicha regulación en fuentes paraestatales, como serían las normas de las distintas confesiones religiosas. La faceta negativa del derecho a contraer matrimonio ha planteado la cuestión de la asimilación al matrimonio de las uniones de hecho, habiendo sido negativa la respuesta del Tribunal Constitucional en la medida en que las uniones de hecho no son una institución constitucionalmente protegida. Y ello quiere decir que si el artículo 32 incluye la libertad de casarse y de no casarse, se entiende que quienes han optado voluntariamente por no contraer matrimonio no pueden exigir un régimen jurídico similar al que reciben las parejas casadas, sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional, en algunos supuestos, haya establecido que el hecho de estar casado no es un criterio legítimo de diferenciación normativa. Por ejemplo, la sentencia 222/1992 consideró discriminatoria la norma legal que concedía al cónyuge, pero no al conviviente de hecho, la prórroga forzosa de los arrendamientos urbanos en caso de muerte del arrendatario. La referencia al hombre y la mujer no supuso obstáculo para que el Tribunal Constitucional considerase que nuestro texto constitucional da cabida al matrimonio entre las personas del mismo sexo. Así lo declaró en la sentencia 198 de 2012, de 6 de noviembre, con relación a la Ley 13/2005, contemplando el contenido no solo del artículo 32, sino también del 39 de la Constitución, en lo que atañe a la posibilidad de adopción conjunta por los cónyuges del mismo sexo y a la regularización de las familias homoparentales, rechazando que el argumento de que los distintos apartados del artículo 39 en su conjunto y el artículo 32 configuren un concepto de familia con origen en el matrimonio, y recordando que matrimonio y familia se configuran como bienes constitucionalmente diferentes, por lo que ya venían siendo considerados dignos de protección constitucional los matrimonios sin descendencia, las familias extramatrimoniales o monoparentales y, sobre todo, los hijos a los que el artículo 39, en conexión directa con el artículo 14, protege con independencia de que estos hayan sido concebidos dentro o fuera del matrimonio, de que se haya producido la nulidad matrimonial, la separación legal o la disolución del matrimonio por divorcio, o incluso de que el progenitor quede excluido de la patria potestad y demás funciones tuitivas. Es interesante en esta sentencia la reflexión del Tribunal Constitucional de que hasta esa fecha no se ha definido en la jurisprudencia un concepto constitucional de familia. Y lo cierto es que el propio Tribunal Constitucional declina elaborarlo con ocasión del dictado de dicha sentencia, de tal forma que esa noción se iría configurando en el ordenamiento jurídico y en la jurisprudencia por decantación, sin perjuicio de lo que referiremos más adelante sobre los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Constitucional, en esta sentencia, parte del presupuesto de que nuestra jurisprudencia ha interpretado el artículo 32 en el sentido de otorgarle un doble contenido, de modo que se trata de una institución garantizada constitucionalmente y paralelamente de un derecho subjetivo al matrimonio, reputándolo como derecho fundamental, teniendo en cuenta que la categoría de garantía constitucional persigue la protección de determinadas instituciones constitucionalmente reconocidas frente a la acción legislativa que puede intentar suprimirlas o desnaturalizarlas,
pero no entraña ni asegura un contenido concreto o un ámbito competencial determinado y fijado de una vez por todas, sino la preservación de una institución en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar, lo que supone reconocer un amplio margen al legislador para definir el contenido de la institución. Y razona que el artículo 44 del Código Civil, al establecer que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o diferente sexo, atentaría contra la garantía institucional si hiciera del matrimonio una institución irreconocible y, por tanto, desnaturalizada, o si el legislador hubiera actuado sobrepasando el amplio margen que la Constitución le otorga, y concluye, basándose en los trabajos parlamentarios, que lo que el constituyente se planteaba en 1978 respecto del matrimonio no tenía nada que ver con la orientación sexual de los contrayentes, sino con la voluntad de desligar el matrimonio y la familia, con proclamar la igualdad de los cónyuges en el seno de la institución y la intención de constitucionalizar la separación y la disolución ante un panorama de desigualdad entre el marido y la mujer que se dibujaba en el ordenamiento jurídico entonces vigente, motivo por el cual considera que el artículo 32 no induce a una consideración de implícito acogimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero tampoco lo excluye, y que, por tanto, solo identifica a los titulares del derecho a contraer matrimonio y no con quién debe contraerse. El propio Tribunal Constitucional, consciente de la insuficiencia de este razonamiento, avanza un paso más apoyándose en la noción de que la Constitución es un árbol vivo, que a través de una interpretación evolutiva inspirada en las distintas fuentes de análisis que conforman la cultura jurídica, se acomoda a las realidades de la vida contemporánea como medio para asegurar su propia relevancia y legitimidad constitucional, sin que esto signifique otorgar fuerza normativa directa a lo fáctico, por lo que teniendo en cuenta especialmente una interpretación conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, insiste en que tras la reforma introducida, la institución matrimonial se mantiene en términos perfectamente reconocibles para la imagen que, tras una evidente evolución, tenemos en la sociedad española actual del matrimonio, porque los rasgos esenciales que identifican a la institución, como son la igualdad de los cónyuges, la libre voluntad de contraer matrimonio con la persona de la propia elección y la manifestación de esa voluntad, no se resienten por el hecho de que el matrimonio formado por dos personas del mismo sexo tenga un régimen económico matrimonial. Tampoco el régimen de derecho sucesorio se violenta por la identidad de sexo de los componentes del matrimonio en lo relativo al orden sucesorio, régimen testamentario, etc., ni en aspectos de normas concretas que tradicionalmente fueron conflictivos, como el régimen de la sucesión arrendaticia. Y lo mismo se dice de otro tipo de normas, reconociendo, no obstante, que el legislador podría haberse decantado dentro del amplio margen constitucional que establece por la configuración de la unión civil como un contenido jurídico más o menos equivalente al del matrimonio, pero no coincidente. Lo mismo concluye desde la perspectiva del matrimonio como derecho subjetivo constitucionalmente protegido, apuntando que la novedosa regulación no plantea una cuestión relativa a la ampliación del elenco de titulares del derecho individual, sino una modificación de las formas de su ejercicio y que el legislador se atiene y no se extralimita en la obligación de no lesionar la esfera de libertad que contiene el derecho, acudiendo en este caso al derecho comparado para ilustrar la tendencia a la equiparación del estatus jurídico entre personas homosexuales y heterosexuales, dignas todas de tutela indiferenciada, constatando que ese novedoso estatus no afecta al contenido esencial del derecho,
porque el que puedan contraer matrimonio entre sí personas del mismo sexo ni lo desnaturaliza, ni lo convierte en otro derecho, ni impide a las parejas heterosexuales casarse libremente o no casarse, reputándolo como un paso más en la garantía de la dignidad de las personas y el libre desarrollo de la personalidad, a la que han de orientarse la plena efectividad de los derechos fundamentales. No soslaya el Tribunal Supremo el examen de la posible vulneración del artículo 39.2 por parte del apartado séptimo del artículo único de la Ley 13/2015 de 1 de julio, que posibilita la adopción conjunta de menores por parejas homosexuales, concluyendo en que no existe certeza que permita afirmar actualmente que esas condiciones, las condiciones que han de reunir los adoptantes, no puedan proporcionarlas una pareja homosexual. Y en todo caso, se garantiza que el juez que conoce el proceso de adopción tiene la facultad de denegarla cuando sea contraria al interés del menor, al que luego nos referiremos, sea cual sea el motivo y después de su correcta valoración, que se realiza mediante el procedimiento reglado pertinente. Finalmente, en esta misma sentencia trae a colación el Tribunal Constitucional su sentencia anterior número 176/2008 de 22 de diciembre, en la que la cuestión era la determinación del régimen de visitas de un progenitor transexual. Sentencia que fue posteriormente confirmada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su resolución de 30 de noviembre de 2010, y que no me resisto a citar, aun a riesgo de ir hundiéndome cada vez más en el pantanoso terreno de la actualidad, porque se dice en la misma que lo que en modo alguno resulta constitucionalmente admisible es presumir la existencia de un riesgo de alteración efectiva de la personalidad del menor por el mero hecho de la orientación sexual de uno u otro de sus progenitores. Ello implica que la adopción de una decisión consistente en suprimir o suspender o limitar el derecho de comunicación de los padres con sus hijos menores, con fundamento de forma principal o exclusiva en la transexualidad del padre o de la madre, debe calificarse como una medida discriminatoria proscrita por el artículo 14 de la Constitución española. Perdonen, pero... El artículo 39, entre los principios rectores de la política social y económica, consagra el de protección por los poderes públicos de la familia con referencia expresa a la protección integral de los hijos, a la igualdad entre los mismos con independencia de su filiación matrimonial o extramatrimonial y el de las madres, cualquiera que sea su estado civil, al deber de los padres de prestar asistencia de todo orden a los hijos durante su minoría de edad y a la asunción en nuestro ordenamiento jurídico de la protección que brindan los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. La sentencia reciente 106/2022 del Tribunal Supremo, el 13 de septiembre, a la que más adelante me referiré con más detalle, recuerda que estos principios rectores, según el artículo 53.3 de la Constitución, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, lo que impide considerarlos como normas sin contenido y obliga a tenerlos presentes en la interpretación tanto de las restantes normas constitucionales como de las leyes. Como ya se ha adelantado, familia y matrimonio son instituciones diferentes, y a ello responde la sistemática que sitúa a cada institución en un ámbito de protección distinto. Y ya se ha referido también que el Tribunal Constitucional no se impone la tarea de ofrecer un concepto de familia que sirva de referencia, consciente quizá de la dificultad de englobar la noción de familia y las diferentes modalidades de parentesco, las de familia nuclear y familia extensa, familia matrimonial o extramatrimonial o monoparental, y más si cabe, el fenómeno de pertenencia de un solo individuo a varias familias cuando concurre la crisis matrimonial o de pareja, pero subsisten distintos vínculos paterno-filiales.
No obstante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sus sentencias de 18 de mayo de 2021 y otra más reciente de 22 de marzo de 2022, recuerda que la existencia de vida familiar en el sentido del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos es esencialmente una cuestión de hecho que depende de la existencia de vínculos personales estrechos. El concepto de familia en el artículo 8 se refiere a las relaciones basadas en el matrimonio y también a otros vínculos familiares, de facto, donde las partes viven juntas sin estar casadas o donde existen otros factores que demuestran la existencia de una relación consolidada entre adultos o adultos y un niño, a pesar incluso de la ausencia de vínculos biológicos o de un enlace legalmente reconocido. Lo que me interesa destacar de entre todos los planos y dimensiones en que puede proyectarse el principio constitucional de protección de la familia es el de protección superior del superior interés del menor, puesto que es el que adquiere mayor relevancia en la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, que en algunas de sus resoluciones señala el íter de la legislación tuitiva de menores. Dejo al margen la mención de las normas que han ido dando protección y consolidación al principio de interés superior del menor y a los tratados internacionales que así lo refrendan. Porque lo que me interesa destacar es que en toda la normativa internacional y estatal y autonómica late el superior principio del interés del menor como criterio determinante para la adopción de cualquier medida que les afecte a las personas menores de edad, si bien dicho interés superior no aparece definido, precisándose su configuración y concreción en cada caso. Se configura, pues, como un verdadero concepto jurídico indeterminado y, por ende, especialmente relevante desde una perspectiva constitucional, habida cuenta de que se hace evidente la insuficiencia del iuspositivismo por imposibilidad de predefinir en cada situación el sentido de ese superior interés. De modo que los juristas y tribunales han de conjugar tanto derechos fundamentales como principios rectores en el supuesto concreto para dar satisfacción a ese superior interés que la doctrina ha venido relacionando con el desenvolvimiento libre e integral de la personalidad del menor y la supremacía de todo lo que le beneficie, más allá de las preferencias personales de sus padres, tutores, guardadores o administraciones públicas en orden a su desarrollo físico, ético y cultural, proyectándose tanto en lo que se refiere a su salud y su bienestar psíquico y su afectividad, como sobre otros aspectos de tipo material. Según la observación 14ª del Comité de Derechos del Niño en el ámbito de las Naciones Unidas, el interés superior del niño tiene tres dimensiones. A, un derecho sustantivo, que significa que el niño y su superior interés sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar los distintos intereses en juego para tomar una decisión sobre una cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños concreto o genérico o a los niños en general, estableciendo el artículo 3, párrafo 1, que constituye una obligación intrínseca para los Estados y es de aplicación directa, pudiendo invocarse ante los tribunales. B, un principio jurídico interpretativo fundamental, porque se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño. Y C, una norma de procedimiento, porque el proceso de adopción de decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones positivas o negativas de la decisión en el niño o los niños interesados. Y la evaluación y determinación del interés superior del niño requiere garantías procesales, entre ellas la de audiencia y consideración de los deseos del menor. En este último ámbito, el Tribunal Constitucional ha declarado como doctrina la de máxima flexibilidad procesal,
quedando ampliadas las facultades del juez en garantía del interés que ha de ser tutelado. Esto quiere decir que principios procesales cuya rigidez es inatacable en otro tipo de procedimientos porque se consideran garantías esenciales de los principios de defensa e igualdad de oportunidades procesales, se supeditan a ese interés superior en los procesos de familia cuando se trata de decidir sobre cuestiones que afectan a la protección, guarda y custodia o cuidado y necesidades de los hijos menores. Principios tan básicos como el de aportación de parte, congruencia o incluso de preclusión quedan en segundo plano, puesto que los jueces y tribunales tienen una amplia facultad de acordar pruebas en cualquiera de las instancias para determinar la verdad material sobre la que sustentar las decisiones que afecten a los menores, o adoptar incluso decisiones apartándose medidas de las pretensiones deducidas si no se consideran acordes con el interés del menor, de tal manera que no tiene vigencia en lo que atañe a estas cuestiones el principio dispositivo, estableciendo el artículo 751 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en estos procesos no surten efecto la renuncia, el allanamiento ni la transacción, sin perjuicio que las medidas consecuentes a la separación, el divorcio o la guardia y custodia de los hijos puedan acordarse por los progenitores, pero siempre sometidas a la revisión por el Ministerio Fiscal y al criterio judicial. Bien, no quisiera terminar sin analizar los últimos pronunciamientos relevantes de los tribunales que ilustran sobre la tutela judicial del superior interés del menor. Todo son sentencias recientes y en la de pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo número 277/2022 de 31 de marzo se aborda la cuestión del régimen jurídico de la gestión subrogada y puede apreciarse en la misma cómo el interés superior del menor afectado en el caso concreto determina la necesidad de adoptar medidas acordes con dicho superior interés por encima de las consideraciones generales que en dicha sentencia se efectúan sobre esta modalidad de gestación. Concluye el Tribunal Supremo que la gestación por sustitución comercial vulnera los derechos fundamentales, tanto de la mujer como del menor reconocido en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos. Y en el caso, una mujer había suscrito con una gestante sustituta de nacionalidad mexicana y con intermediación de una empresa, un contrato en el que la gestante renunciaba a todos los derechos sobre el niño nacido y aceptaba la entrega de la custodia física del niño inmediatamente después del parto a la futura madre, entre comillas, sin ninguna interferencia por su parte, junto con otras prolijas estipulaciones que redundan fundamentalmente en que la gestante sustituta declara y acepta que no es la madre legal, natural, jurídica o biológica del niño, aceptando el proceso de fertilización in vitro y transferencia de embriones. La pretensión deducida en el procedimiento en cuestión era la reclamación de la declaración e inscripción de la maternidad biológica a favor de la madre no gestante, invocando, entre otras cosas, el principio del superior interés del menor y la posesión de Estado, siendo esta acogida esta pretensión por la Audiencia Provincial. El Tribunal Supremo estima el recurso de casación del Ministerio Fiscal, reiterando, en línea con su anterior sentencia de pleno 835/2013 de 6 de febrero, que la pretensión de reconocer la filiación materna determinada por una autoridad extranjera como consecuencia de un contrato de gestación por sustitución se considera contraria al orden público español, no solo porque el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida establezca la nulidad de pleno derecho de estos contratos y que la filiación materna del nacido por gestación por sustitución será la determinada por el parto, sino también porque el contrato de gestación por sustitución vulnera gravemente los derechos fundamentales del niño reconocidos en nuestra Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos en los que España es parte.
y ello a pesar de que la demandante acreditó la posesión de Estado y que tenía un trabajo estable y bien remunerado, satisfacía las necesidades educativas y de atención médica del menor, que se encontraba matriculado en un centro educativo, siendo el caso que el niño la consideraba a ella como madre y a sus padres como abuelos, quienes a su vez consideran al niño como hijo y nieto respectivamente. El Tribunal Supremo viene a decir que se trata de una venta de menores proscrita por el ordenamiento jurídico interno y por los tratados internacionales y que vulnera el derecho de dignidad a la madre gestante y los derechos del niño a ser tratada aquella igualmente como un objeto, igual que el menor, presumiendo que solo acepta las restricciones de sus derechos fundamentalmente porque se halla en situación económica y social de vulnerabilidad. Concluye el Tribunal Supremo en esta línea que el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no garantiza el derecho de fundar una familia, pues el derecho al respeto de la vida familiar no protege el simple deseo de fundarla. Y el deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas, por lo que el contrato ha de considerarse nulo y así se declara. Pero, conforme a lo que llevamos dicho, esta respuesta sería incompleta y hasta inadecuada si no contemplara la cuestión desde la perspectiva del superior interés del menor, nacido por gestación por sustitución. Ese principio es el que había movido a la Audiencia Provincial a acoger la pretensión de dar viabilidad a la determinación de la filiación materna del menor conforme al artículo 131 del Código Civil, que establece que cualquier persona con interés legítimo tiene acción para que se declare la filiación manifestada por la constante posesión de Estado. Y el propio Tribunal Supremo reconoce que con la nulidad del contrato de gestación no queda resuelta la cuestión desde la perspectiva del interés superior del menor, puesto que la realidad es más compleja en la medida en que la legislación española atribuye la filiación materna, como ya hemos dicho, a la madre gestante, lamentando que la reforma de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, llevada a cabo por la Ley 19/2015 de 13 de julio, promulgada con posterioridad a la precedente sentencia de Pleno, no modificase esa previsión y cierre la puerta, además, a la adopción, puesto que la excluye cuando los consentimientos se hubieran obtenido mediante pago o compensación, a pesar de lo cual constata el Tribunal Supremo que en la práctica las agencias que intermedian en la gestación por sustitución actúan sin ninguna traba en nuestro país, haciendo incluso publicidad de su actividad, a pesar de que entrañen la vulneración de los derechos de los niños y de la mujer gestante. Recuerda el Tribunal Supremo que ya en su sentencia anterior había declarado que si como consecuencia de hechos de esta naturaleza el menor había sido integrado en un núcleo familiar durante un tiempo prolongado, había que buscar una solución a cargo del comitente o de las autoridades públicas que, partiendo de esa realidad, permita el desarrollo y la protección de esos vínculos. Y acaba señalando que respecto del padre biológico, si ha habido aportación de material genético, esa solución se hallaría en el ejercicio de la acción de reclamación de paternidad conforme prevé el artículo 10.3 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Pero, respecto de la madre comitente, que es lo que nos ocupa, declara que la vía para obtener la filiación es la de la adopción, con arreglo al dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de abril de 2019, anticipando que no se consideran obstaculizadores para la obtención del interés superior del menor los requisitos de idoneidad, a lo que habría que unir, aunque la sentencia prescinde de toda alusión a ello, que ese mismo principio es el que justificaría prescindir de la invalidez del consentimiento de la madre gestante obtenido mediante precio al que anteriormente ya hemos aludido.
La resolución del Tribunal Supremo da validez, por ende, a la sentencia del juzgado de primera instancia y casa a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, lo que significa que asume la desestimación de la demanda en la que se ejercitaba la acción de determinación legal de la filiación materna por posesión de Estado respecto del menor, y declara igualmente que la interesada podrá instar ante la Dirección General de Familia y del Menor de la Comunidad de Madrid la tramitación del expediente de guarda o acogimiento familiar previo a la adopción del menor y que una vez declarada la filiación por adopción, se podrá inscribir al menor en el registro civil con los apellidos que le fueron impuestos al nacer. Resulta especialmente interesante esta resolución desde una perspectiva constitucional, puesto que se pone en evidencia que el principio del interés superior del menor, a pesar de no estar enunciado entre los derechos fundamentales, se asimila al derecho a la vida familiar, que sí se reconoce como tal en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y que se sobrepone a las insuficiencias o contradicciones en que puede incurrir la legislación ordinaria, asumiendo los tribunales una función que contempla expresamente el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al establecer que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los jueces y tribunales quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Otros pronunciamientos recientes y relevantes en la misma línea son los recaídos sobre la efectividad del régimen de visitas, comunicaciones y estancias del progenitor no custodio cuando concurriese la circunstancia actualmente prevista en el artículo 94.4 del Código Civil, de acuerdo con la modificación introducida por la Ley Orgánica 8/2021 de junio, de que no procederá el establecimiento de un régimen de visitas o estancia y si existiera se suspenderá respecto del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del cónyuge o de sus hijos. Declara el Tribunal Constitucional en su sentencia de pleno de 13 de septiembre de 2022 que el precepto no priva de modo automático al progenitor del régimen de visitas o estancias, como afirman los recurrentes, y añado, y en la práctica se está aplicando por los juzgados de familia y de primera instancia, sino que atribuye a la autoridad judicial la decisión sobre el establecimiento o no de un régimen de visitas o estancia o la suspensión del mismo, incluso en los supuestos en los que un progenitor esté incurso en un proceso penal. Porque así resulta de si en la lectura del párrafo cuarto del artículo 94 no se omite su inciso tercero y porque este faculta a la autoridad judicial para que pondere, entre otras, las consecuencias irremediables que el transcurso del tiempo de duración de la instrucción puede tener para las relaciones entre el niño y los progenitores que no viven con él, así como el carácter provisional de la condición de investigado en un proceso penal, pero también le impone el deber de adoptar medidas eficientes y razonables para proteger a los niños de actos de violencia o atentados contra su integridad personal. Establece el Tribunal Constitucional que si la autoridad judicial decidiera la suspensión del régimen de visitas o estancias, habrá de hacerlo mediante una resolución motivada y no en virtud de aplicación automática, habiendo de valorar la relación indiciaria del progenitor con los hechos delictivos que han dado lugar a la formación del proceso penal, así como la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, y considera que debe descartarse que del artículo 39 resulte la constitucionalización de un específico límite al legislador
vinculado a la exclusividad jurisdiccional en la determinación del régimen de estancias y visitas de los hijos con sus padres. Pero lo que nos interesa especialmente declara que cuando está en juego el interés del menor, debe de huirse de decisiones regladas o uniformes, incluso en aquellos supuestos especialmente graves, y que deberán ser tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de visitas relativos a los hijos en que un progenitor esté incurso en un proceso penal, porque no todos los delitos tienen la misma relevancia, gravedad y alcance sobre la relación paterno o materno-filial, sino que serán las concretas circunstancias del caso, la gravedad y naturaleza del delito cometido, la culpabilidad del autor, la persona o personas directamente afectadas por el mismo, entre otras, las que normalmente revelarán si el interés del menor impone que se suspendan de modo absoluto las relaciones con alguno de los progenitores o con ambos, y conforme a los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solo excepcionalmente estará justificado el cese absoluto de dichas relaciones en casos cuya gravedad o especial naturaleza o circunstancias concurrentes lo aconsejen, esto es, cuando se persiga garantizar la integridad y seguridad del menor y la suspensión resulte estrictamente necesaria para el logro de dicha finalidad y sea adecuada y proporcionada para alcanzarla al no existir alternativas menos restrictivas de menor intensidad, graduación o progresividad para preservar la seguridad y el bienestar del menor. Esta respuesta del Tribunal Constitucional, en términos estrictamente jurídicos, puede resultar un tanto paradójica a mi humilde modo de ver, puesto que desestima el recurso de inconstitucionalidad, asumiendo realmente la inconstitucionalidad de una interpretación del precepto que suponga automatismo en la decisión de suspensión del régimen de visitas y estancia o la absoluta excepcionalidad del establecimiento de ese régimen frente a una regla general de suspensión por estar incurso en el proceso penal. Interpretación esta última que claramente sugiere la literalidad de la norma y probablemente la intención del legislador. Si me permiten, vulgo dixit, muerto el perro, se acabó la rabia, que es una tentación que los jueces siempre tenemos, pero como no somos Tribunal Constitucional no podemos llegar a tanto. Bien, y ya termino, haciendo una alusión a lo que para mí son retos pendientes. Sería larga la enumeración de cuestiones pendientes en materia de protección a la familia, pero entre las que más me preocupan me gustaría destacar que la crónica contienda ideológica que aqueja al diseño de nuestro sistema educativo tiene uno de sus principales campos de batalla precisamente en lo que concierne al concepto de familia. Y me pregunto si ese concepto constitucional amplio, abierto y contemporáneo de la familia como célula de convivencia es el que se traslada a nuestros jóvenes en formación, porque en la experiencia de cómo se afrontan las complejas cuestiones personales y económicas que se derivan de la crisis familiar cuando concurre la ruptura matrimonial o de la convivencia, me hacen pensar que uno de los déficits de nuestra forma de educar en el colegio y en el hogar en general es que no preparamos a las personas para enfrentarse al fracaso y a la frustración. Y es una auténtica paradoja comprobar cómo circunstancias tan humanas y cotidianas como esas que afectan a las crisis familiares prácticamente pasan desapercibidas en la educación. Buena muestra de ello es que la complejidad y exhaustividad con que nuestro ordenamiento jurídico inevitablemente aborda el derecho de familia convive con una subestimación y consideración secundaria de la jurisdicción de familia, prestándose mucha más atención a los medios y organización de las resoluciones de otro tipo de conflictos, sin reparar en que muchos de ellos tienen su origen en la crisis familiar o repercuten directamente en ella. Por poner un solo ejemplo, quiero referirme a que están corriendo ríos de tinta jurídica
sobre cuestiones relacionadas con las condiciones generales de la contratación que afectan a unos puntos de tipo de interés o gastos de constitución de una hipoteca, comisiones bancarias, y parezcan mucho menos importantes las decisiones que afectan directamente a la vida y el futuro de los menores de edad inmersos en esas crisis familiares. Concluyo, por tanto, que entre esos retos pendientes para la protección de la familia no deberían quedar de lado la transmisión a nuestros jóvenes de la importancia de los valores que conforman ese núcleo de convivencia que es la familia, y singularmente la preservación de los mismos en las situaciones de crisis familiar. Seguramente un conocimiento previo de las consecuencias de los desentendimientos entre parejas pudiera evitar comportamientos no pocas veces trágicos y siempre dolorosos que se derivan de una inmadura o irracional asunción del fracaso y del conflicto, normalmente acompañada de la equivocada y perniciosa actitud de implicar a los hijos en la contienda en lugar de procurar apartarlos de ella. Y en el plano institucional, tampoco es despreciable el déficit de especialización que sufren las instituciones, los medios y las personas implicadas en la solución de los conflictos familiares, fruto, en gran medida, de la desenfocada mercantilización de la convivencia. Termino con una invocación poética que reconozco un tanto triste y hasta desesperanzada, pero emocionalmente certera a mi modo de ver y sentir, porque uno, cuando trabaja con problemas que afectan a los menores, constata, como apuntaba William Butler Yeats, que hay más dolor en el mundo del que uno puede imaginar. Y si para algo debiera servir la evolución humana a través de siglos de civilización, es para que apartar a los más frágiles del dolor ocupara un lugar central y no secundario en nuestros esfuerzos y desvelos. Muchas gracias. Eso es todo. Don Rogelio. Bueno, yo en primer lugar felicitar a don Francisco por esta magnífica exposición que ha tocado además temas muy de actualidad y temas muy conflictivos, a veces de difícil solución. Es decir, por ejemplo, dar un concepto de familia es harto difícil, sin perjuicio que se evalúe caso a caso, ¿no? Y luego, pues, el tema de la educación. El tema de la educación es fundamental. Yo que me he tirado pues casi 15 o 20 años de mi vida trabajando con menores, pues, ¿qué les voy a decir? Fundamentalísimo. Es decir, hoy ponía además don Lorenzo del Río la memoria en el Parlamento e insistía que la única manera de rebajar la tasa delictual de menores es a través del sistema educativo, a través de la familia, etcétera, etcétera. Yo insisto, tras felicitar a don Francisco por esta magnífica exposición, lo que sí me gustaría es hacer no una pregunta, sino a ver cómo ve el tema, porque días anteriores leía en un jurista de reconocido prestigio que no se podía, era un tema de la audiencia, un tema relativo a la audiencia de los menores. Creo que era en una es que no estoy muy seguro. Si me viene se lo recuerdo. Que no se podía oír a los menores de 12 años, porque como saben el Código Civil siempre utiliza la edad de los 12 años en materia de familia, aparte de que la edad en el ordenamiento jurídico español es un desastre, hablando así un poco a la ligera, pero yo creo que en base al interés superior del menor hay algún inconveniente que conforme al criterio de la madurez se pueda oír a un menor ante cualquier negocio, sobre todo negocio jurídico relativo a la familia. ¿Hay algún problema?
No, ninguno. Bueno, gracias, Rogelio, por tus cariñosas palabras. Todo lo contrario, el principio legalmente establecido es de la preceptiva audiencia de los mayores de 12 años en asuntos que afecten a la guardia y custodia y protección del mismo, y en todo caso la posibilidad de explorarlos cuando tengan suficiente juicio. Pero es que es más, el Tribunal Supremo recientemente, la verdad que el Tribunal Supremo, hago aquí un inciso, tuvo el acierto de admitir finalmente los recursos de casación en materia de familia, porque no tenían acceso a casación, era muy restrictivo, salvo casos muy particulares. Y actualmente se está configurando una doctrina jurisprudencial muy útil, por supuesto, para la interpretación y aplicación de las normas de familia. Y decía esto porque recientemente el Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de una sentencia de una audiencia provincial porque, siendo indicado, no se había practicado la prueba, no se reputa prueba, se reputa una diligencia judicial de exploración del menor, siempre que tenga suficiente juicio. Y nosotros lo estamos convirtiendo en una regla demasiado aplicada para lo que es la audiencia provincial, pero queremos dar un poco ejemplo, porque primero, para evitar una nulidad, que imagínense lo que significa en un proceso de familia donde se van ejecutando provisionalmente, aunque no sea el término preciso, se van ejecutando las medidas acordadas desde la primera sentencia de primera instancia. Entonces, el decretar una nulidad y alargar en el tiempo, pues que supone más sufrimiento para los implicados y especialmente para los menores. Por tanto, la respuesta es que además el Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste en lo mismo. Hay que valorar lo que digan los menores, los deseos, teniendo en cuenta todos los factores que confluyen y que pueden no tener la madurez suficiente para tener un juicio claro, o incluso puede verse influido por los progenitores en conflicto, pero precisamente para detectar todo eso, pues está la exploración judicial, que además puede practicarse con asistencia del equipo técnico judicial para que aclare cualquier circunstancia. Pero por supuesto no hay límite de edad a la baja, simplemente porque además eso resulta muchas veces de los propios informes del psicólogo, que constata que el menor pues tiene un deseo claro de vivir con uno de los progenitores, y en eso se fundan a lo mejor una modificación de medidas o un régimen o la reclamación de un régimen de custodia o de visitas. Si era un tema relativo a guardia y custodia compartida. Sí, claro, la guardia y custodia compartida, que saben ustedes que hoy día es la tendencia impuesta por el Tribunal Supremo y también por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerarla la más beneficiosa desde el punto de vista del interés superior del menor, para continuar de la forma más similar posible ese régimen de convivencia con ambos progenitores. Bueno, tú diriges el debate, si es que hay debate. Sí, Juan. Buenas noches, señor magistrado. Según lo que yo he captado de su magnífica lección magistral sobre la familia, según la ley que usted acaba de explicar, sobre las parejas de hecho que no cuentan con la total protección del Tribunal Constitucional sobre la familia, como sí cuentan las familias legalmente unidas o casadas. ¿A qué se debe esta diferencia de interpretación si legalmente sí cuenta con la favorable protección del Tribunal Constitucional a la unión de esa pareja? Es decir, que o protege o desprotege, es lo que a mí no me ha quedado claro. Y otra pregunta, en el que ante tanta jurisprudencia, ¿la familia está protegida o está perdida? Porque también, ante tanto bombo, pues yo me quedo un poco indiferente. Muchas gracias. Gracias a usted.
Las dos preguntas son absolutamente pertinentes, ¿no? Respecto a la primera, lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que si hay, en el artículo 32, que he intentado explicar lo mejor que he podido, se reconoce un derecho a contraer matrimonio y una protección institucional de la familia, y luego en el artículo 39 se impone a los poderes públicos la protección de la familia. Eso no significa la total asimilación de aquellas parejas que son de hecho al régimen jurídico que se establece para los que contraen matrimonio, desde un punto de vista constitucional. ¿Eso qué significa? Que precisamente la legislación ordinaria, o al legislador le queda un amplio margen para desarrollar las normas, porque la Constitución lo que viene a establecer es un derecho fundamental relacionado con el matrimonio y unos principios rectores de la política de protección a la familia, pero no se deduce de ese contenido constitucional esa asimilación entre parejas casadas por cualquier rito o por el Código Civil y parejas no casadas, de tal manera que aquellas personas que eligen no contraer matrimonio tendrán su motivación y por tanto lo que no pueden obtener es el mismo grado de protección constitucional que las parejas casadas, sencillamente porque no han acudido a un derecho constitucional, que es el de contraer matrimonio, sin que ello signifique que el propio Tribunal Constitucional, casos que hemos visto, al final tiene que pronunciarse, igual que los tribunales, sobre asuntos particulares, y en esos asuntos particulares pues tendrá que valorar la pertinencia o no de asimilación de determinado régimen jurídico o no entre parejas casadas y no casadas. El propio Tribunal Constitucional señala una excepción, que es el pronunciamiento que el propio Tribunal Constitucional realizó respecto de la sucesión en los arrendamientos, respecto de la pareja casada y de la no casada. En ese caso particular dijo que el legislador, al no establecer esa asimilación, pues sí había incurrido en un déficit constitucional, ¿vale? Quiere ello decir que desde la perspectiva constitucional lo que no hay es esa asimilación, lo cual no significa que no haya un ámbito de protección que deba darse a las parejas que no están casadas. Pero lo que no hay es una asimilación del régimen jurídico. Mire, lo más sencillo para entender esta diferencia es que las parejas no casadas no están sujetas, por ejemplo, a un régimen económico matrimonial, como sería el de gananciales, que se pone en común todo lo que obtengan ambos cónyuges hasta la finalización del matrimonio, hasta ya sea por fallecimiento o por disolución. Pues las parejas no casadas no ponen en común todos esos bienes y frutos que obtengan durante el periodo de convivencia, sino que a lo sumo estarían sujetos a un régimen de copropiedad ordinaria si es que determinados bienes los han adquirido con participación de ambos. Y en cuanto a si hay al final una protección suficiente por parte del Tribunal de la Constitución a la familia y del Tribunal Constitucional, depende del concepto de familia que cada uno tenga. Yo lo que he defendido, y estoy totalmente de acuerdo con el Tribunal Constitucional, es que el constituyente optó por no acoger ni un concepto confesional de la familia, ni de otras instituciones, ni definir, como antes decía el compañero Rogelio, ni definir o embarcarse en definir lo que es la familia con un sentido muy claro, porque si no, de esa definición quedarían fuera necesariamente situaciones de hecho que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que hay que asimilar al concepto de familia porque están basadas en vínculos afectivos, son duraderas y merecen esa protección. Bien, concluyo
que desde mi punto de vista sí que está dando tanto la Constitución como el Tribunal Constitucional una protección, un amparo, un paraguas a las situaciones que podemos considerar familiares si aceptamos que la familia es lo que no está definido en la Constitución, pero de facto consideramos que es la familia. Y eso deja a salvo que haya ideologías de todo tipo que tienen su base y que tienen un concepto o manejan un concepto de familia. Pero es que es justamente la virtud del texto constitucional, que en su paraguas de protección se fija, por eso he insistido mucho, en qué es lo que nos interesa de eso: la igualdad entre los cónyuges, los principios rectores, los elementos esenciales, la igualdad entre los cónyuges, el reconocimiento de la eficacia constitucional, de la eficacia de la disolución por separación o divorcio, que no estaba en el ordenamiento jurídico cuando los constituyentes elaboran la ponencia de la Constitución. En fin, yo creo que precisamente lo que otorga el Tribunal Constitucional y la propia Constitución, independientemente del acierto que luego se tenga en cada una de las resoluciones que se dictan, lo que crea es un amplio paraguas que desde luego reconoce la importancia de la familia, como he dicho, desde mi punto de vista, como célula primaria de convivencia y esencial para el desarrollo de un ecosistema social en un sistema democrático. Si se hubiera omitido en la Constitución estos dos artículos, creo que coincidiríamos en que estaríamos ante un déficit muy importante por parte de nuestro texto constitucional. Entonces, perdón, el 32 y el 39 se amparan los dos, ¿no? Claro, se complementan, lo que pasa es que uno sistemáticamente está en el título de los derechos fundamentales y el otro entre los principios rectores. No sé si a ustedes les resultó tan interesante como para mí, como seguir a un constitucionalista como Díaz Picazo, cuando dice, bueno, pues las constituciones sí tienen un origen en declarar los derechos fundamentales frente al poder, frente al Estado. Y el Estado lo que tiene es que seguir o respetar esa autonomía de la sociedad. Pero es inevitable que luego haya unos principios rectores que también se definen en los textos constitucionales. A estos dos conceptos distintos responde esa sistemática: el derecho a contraer matrimonio como derecho fundamental y la protección de la familia como principio rector que vincula a los poderes públicos y que le es exigible e invocable ante los tribunales cuando no se da amparo a ese o satisfacción a esa protección. Pero se complementan, por supuesto. El principio del interés superior del menor está en cualquier decisión que se adopte cuando se habla de matrimonio y de disolución del matrimonio. Por tanto, evidentemente entran en juego ambos. Y lo importante de personas como ustedes que se preocupan por la Constitución, también he intentado transmitirlo, además siguiendo la enseñanza que para mí fue crucial de un profesor que ha sido profesor mío en la Facultad de Derecho y que ha sido miembro del Tribunal Constitucional, como es don Andrés Sollero, que insistía mucho en la insuficiencia del iuspositivismo. Pues aquí se pone en evidencia porque ese principio del interés superior del menor no está predefinido y, por tanto, la labor de los tribunales es, con los derechos fundamentales definidos, con la legislación, con los principios rectores, trasladar al caso concreto cuál puede ser ese interés superior del menor. Muchísimas gracias. ¿A usted? Bien, ¿alguna cuestión más? Porque tenemos que terminar a las 9. Yo sí quiero hacerlo una. Venga, Paco. Y me ha apuntado menores. Es decir, la sensación equivocada posiblemente, perdón, la sensación equivocada que tengo es que lo normal es que se hagan leyes
para lo que la sociedad española quiere. Es decir, que sea, pues bueno, como ha sido siempre el derecho, ha regulado aquello que la sociedad estaba pidiendo. Pero cada vez resulta más, y sobre todo a raíz de no tener los grupos políticos que gobiernan nuestro país y nuestro Parlamento, unas mayorías como tuvieron, y tuvimos esa suerte, a lo largo de los 40 años de pacífica Constitución. Y entonces vemos cómo determinadas minorías, en muchos ámbitos, pero que aprovechan, pues a lo mejor la posibilidad es que si no, pues estamos viendo cómo se está negociando la ley de presupuestos, donde se están pidiendo cosas extrañas a la ley de presupuestos. En este caso sí me preocupa un tema de menores, porque en la base, que es la educación, también están entrando personas, como yo le digo, con pensamiento único, incapaces de ver más allá de lo que le han dicho sus partidos políticos respectivos, y que pueden tener una influencia en nuestros hijos. Y claro, cada vez se tiene más la sensación de que alguien pretende separar la labor que hacen los padres y las obligaciones que tienen los padres dentro de la educación de los hijos, en virtud de no sé qué intereses superiores. Entonces, concretamente ahora, pues está sucediendo la posibilidad de que a un menor le digan, sin consentimiento paterno, o le aconsejen sobre qué sexo quiere tener, no fisiológico, sino mental. Y lo que es peor, que incluso pudieran inducir a operaciones quirúrgicas que luego fueran irreversibles en un futuro. Entonces, esto es cuestión de los jueces cuando un parlamento no funciona. Esto, querido Paco, en un tribunal sería una pregunta totalmente impertinente por capciosa, ¿no? Puesto que tiene la respuesta. Pero ahora, señoría, sí. Estamos en otro. Sí. No, además, con todo cariño. Bueno, es una inquietud lógica, ¿no? Sí. Es una inquietud lógica. La desconfianza, desconfiar del poder es sano y es el origen del constitucionalismo, ya lo hemos dicho, y por tanto estamos entre personas que lo entienden perfectamente en su verdadera dimensión. Desconfiar, que luego no quiere decir que no seamos leales con aquello que sale del Parlamento como norma jurídica, y es la que tenemos que interpretar, puesto que nuestra función no es interpretar lo que quieren los dioses ni claro. Otra cosa. Pero es lógico que haya que desconfiar, y la Constitución, el Tribunal Constitucional dice, oiga, que esto es un límite al legislador. Claro, y por hundirme en ese pantano que tú me quieres hundir todavía más, espero que no, hasta el ahogamiento, pues es lógico que nos planteemos esas inquietudes que tú tienes. Y si estamos atentos a la actualidad, que ya veo que sí, pues claro, que uno de los argumentos que hay es precisamente, oye, ten cuidado porque esto lo van a llevar al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, justamente, lo que se va a plantear es si el legislador está dentro de los límites o está sobrepasando los límites. Evidentemente, los límites constitucionales, ya hemos dicho que procuró nuestro constituyente que fueran lo suficientemente amplios, pero ahí están un principio de protección del menor, que una cosa es que tengamos la inquietud que de facto en la educación pudieran darse situaciones que no son admisibles, pero no son admisibles, no es admisible ningún tipo de apostolado que se haga en la educación, ni respecto de este tema, ni respecto de otro, porque la educación en ese sentido tiene que ser educación y formación, no afiliación o inducción a unas ideas u otras. Ahora, ciñéndonos al legislador, los jueces
no podemos rectificar al legislador, pero sí podemos plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y buscar una respuesta al Tribunal Constitucional cuando se trata de declarar la inconstitucionalidad de una norma. Y luego vemos que el propio Tribunal Constitucional, aunque yo lo haya dicho de esa forma un poco vulgar, además que lo reconozco, esa sentencia puede ser discutible desde un punto de vista estrictamente jurídico, precisamente porque yo lo que vengo a concluir es que no declara la inconstitucionalidad reconociendo la inconstitucionalidad, porque si nos vamos a la letra, a la interpretación literal de la norma y a lo que pretende el legislador, es una aplicación automática de la suspensión del régimen de visita. Pero el Tribunal Constitucional se erige en intérprete de la Constitución y dice, independientemente de la broma que yo he hecho, dice, no, pero esto hay que interpretarlo de otra manera. Hay un voto particular, concurrente en esa sentencia firmada por 3 magistrados y un magistrado que dicen que eso desactiva el sentido de la reforma, porque lo excepcional ahora lo convierte en regla y viceversa. Y puede que tengan cierta razón. Ahora, desde el punto de vista de la razón jurídica, de la razón práctica, del sentir general, como tú has dicho, probablemente lo que dice el Tribunal Constitucional sea lo que todos suscribimos. Y les digo que nosotros tenemos en la sección un asunto en el que tenemos que decidir eso. Si el hecho de que una madre haya sido condenada porque tiene en este caso la madre, ha sido condenada porque ha tenido una discusión con el padre y la hija también ha sido condenada porque le tiró un llavero en medio de ese conflicto, ha de determinar simplemente esa condena, porque está condenada, y es un delito de los que está incluido en el artículo 24, ha de determinar la custodia. Termino con esto para no abusar de la hospitalidad del colegio. El problema que tenemos los jueces es que nosotros resolvemos asuntos que tienen apellidos y nombre y una cara. El político, y es su función, resuelve y establece normas generales, pero eso hay que aplicarlo al caso concreto. Y mientras nos respeten esa labor constitucional que nos corresponde, yo creo que habrá Estado de Derecho, siempre que seamos respetuosos con esa división de poderes. Si nos administrativizan a los jueces, nos imponen modos de actuación, y a los fiscales, que están incluidos en lo mismo, nos disciplinan incluso por hacer interpretaciones de las normas que no se considerasen acordes con lo que quiere el poder ejecutivo o el legislativo, pues evidentemente el Estado de Derecho desaparecería. Y refiriéndome a lo que yo he señalado como nostalgias restauradoras o mitologías ficticias, que por cierto son conceptos de Anne Applebaum en el libro estupendo sobre el ocaso de la democracia, si eso llegara a suceder, no habría Estado de Derecho. Y recuerdo que en algún programa electoral de algún partido que tuvo que rectificarlo, establecía expresamente que los cargos habrían de jurar o prometer fidelidad a las normas que salieran del Parlamento o del gobierno y no del Parlamento. No sé si recuerdan ustedes aquel episodio que hasta fue unánime el rechazo por parte de las asociaciones judiciales y provocó la modificación hasta del programa electoral. Pero esas intenciones pueden estar ahí. Yo respecto a esta pregunta voy a hacer una idea que tengo. Es decir, Paco va por la ley de transsexualidad. Yo estoy convencido que esa ley va a terminar en el Tribunal Constitucional.
Estoy convencido, sin perjuicio de lo que pase en el Tribunal Constitucional, porque habrá que ver cuándo empieza a funcionar el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, con la que está cayendo, ¿no? Estoy convencido que el Tribunal Constitucional no va a declarar inconstitucional esta ley, sino que va a declarar una sentencia interpretativa, un poco para que, como ha señalado el magistrado, los jueces empiecen a aplicar e interpretar la ley, etcétera, etcétera. El problema de esta ley son dos problemas, aparte de que la comunidad científica, todos los informes son contrarios a esta ley, pero yo estoy convencido que esta ley va a salir. El problema de esta ley, a mi modo de ver, son dos problemas. Por una parte, el derecho de autodeterminación de género, que se configura como un derecho, no como un principio, es un derecho, que quien quiere lo ejerce y quien no, no lo ejerce. Y en segundo lugar, es el tema de la edad. Pero el tema de la edad en el ordenamiento jurídico español, como he dicho antes, es un disparate total. Porque para trabajar se necesita una edad, para contraer matrimonio se necesita otra, para la responsabilidad penal se necesita otra, para emanciparse otra, para votar se necesita otra, en fin. Yo ahí siempre apelo al artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño, que está muy claro cuándo es un mayor de edad y cuándo es menor. Mayor de edad a partir de los 18 años. Pero, en fin, eso aquí todavía no lo hemos visto, nada más que en el ámbito de la jurisdicción penal, porque así lo recoge la ley de menores, de la ley de jurisdicción de menores. Y en cuanto al derecho a autodeterminación de género, el otro día hablábamos en Fiscalía un compañero y yo, y esto pues lo voy a decir a título de morbo un poco, y ya me callo. ¿Piensan ustedes lo que sería que la infanta Sofía llegara y dijera que se llama Pepe? Pues que heredaría la corona, así de claro. Si ahora llegara y dijera, se acoge a la ley, una vez que esté publicada, entre en vigor, etcétera, etcétera, diga, no, yo me quiero llamar Pepe, pues inevitablemente aplica todo el procedimiento que prevé la ley y es Pepe. Sí, pero con una excepción, que la hermana también dijera... No, que la hermana hay conflicto de interés. Que la hermana dijera que se llama José María. Pero tendría que cambiarse el sexo. No es necesario. Tal y como está la ley, no. Tal y como ahora mismo está el proyecto. Tal y como está la ley, ahora el proyecto de ley ahora Tal y como está el proyecto de ley ahora ahí mismo, va el problema. Ahí va el problema. Que eso es ese es el concepto de autodeterminación. De todas maneras, hay precedentes judiciales. Yo he resuelto asuntos de esta naturaleza. En fin, creo que no nos vamos a prolongar en esto por irnos ya, que es la hora. Pero en fin, que yo estoy dispuesto a contrastar mi experiencia. Pero justamente, claro, el concepto de autodeterminación del género lo que pretende evitar es la supeditación a ningún tipo de operación. Los principios del parlamentarismo, y como dice en el libro de Walter Bagehot sobre la Constitución inglesa o el sistema constitucional inglés, dice que el Parlamento puede hacerlo todo, porque en el sistema inglés el Parlamento es con el rey el titular de la soberanía. Y dice, el Parlamento puede hacerlo todo, menos de un hombre, una mujer y viceversa. Y aquí ya va a resultar que eso lo va a poder hacer todo. Aquí se puede hacer todo. Yo, si me permite, ahora es un chiste, porque estaba en una reunión con jueces europeos y una jueza francesa, en la línea progresista normal de las francesas, pues, empezó a hablar de la Constitución y tal y cual, y dice el juez inglés, dice, pero nosotros no tenemos Constitución. Es decir, claro, en el Reino Unido hay constitucionalismo, pero no hay Constitución. Muy bien, pues... Desgraciadamente hay que irse, pero vamos, porque la cosa está como... Ahora cuando no queremos irnos. Pero lo que sí le voy a pedir a los asistentes, que se queden un momentito mientras hacemos lo que es normal en este club,
que es, en primer lugar, que el conferenciante nos firme en el libro de honor del Club de la Constitución. Si eres tan amable de leerlo. Me doy lectura. Pues con toda humildad, de verdad, intentando haber correspondido al inmenso honor de haberme dirigido a los integrantes del Club de la Constitución con mi reconocimiento y aprecio. Ahora viene la segunda parte, que es delante del estrado. ¿Otro vídeo por aquí? Queremos imponer la insignia de nuestro club. Y además, un obsequio que da por la atención que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido